¿Se ve la diferencia? No se me distraigan. Para que tengan un ejemplo y que vean a qué se refiere. Una de las primeras sociedades de resistencia, que es del año 1887, es la Sociedad de Panaderos. Que, como vamos a ver en un rato, tenía una orientación política ¿de qué tipo? Anarquista. De ahí quedaron los nombres que tenían las facturas, se llaman vigilantes, cañoncitos, bola de fraile, y otros nombres así jocosos. La Sociedad de Panaderos se llamaba Sociedad Cosmopolita de Obreros Panaderos. ¿A qué voy con esto? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué le ponía cosmopolita? ¿Qué les parece? ¿Qué ¿Se ve? Es decir, es una ruptura con este tipo de sociedades que se va formando. ¿Sí? Es una sociedad que se define por ser una sociedad de panaderos y no una sociedad de panaderos italiana o una sociedad de panaderos franceses, como también las había en un periodo anterior. Es una sociedad cosmopolita de resistencia de obreros panaderos, ¿sí? Del oficio de los trabajadores panaderos. Y así van surgiendo y multiplicándose a través de una experiencia de lucha y de enfrentamiento con esos pequeños patrones o a veces más grandes, organizaciones de clase en la Argentina, ya en fecha tan temprana como 1890. ¿Sí? ¿Las anteriores de qué estás hablando? No, este tipo de sociedades hay de la década del 50. ¿Sí? O sea, ¿se entiende a qué iba con esto cuando decía que el proceso de formación de una clase obrera no es un fenómeno inmediato o que es consecuencia de una transformación económica? ¿Sí? Porque el proceso de transformación es económica, el proceso de inmigración es un proceso que lleva 3, 4 décadas. Uno podría decir las últimas 3 décadas del siglo XIX, 4. El proceso de estructuración de la clase obrera, lo que llamamos clase para sí, es un proceso que es producto de esas luchas, de esas primeras experiencias, de las rupturas en estas sociedades. Por ejemplo, una determinada sociedad tenía en su interior patrones de ese oficio. Entonces, en una huelga son expulsados los patrones, ¿sí? Porque advierten que tienen un conflicto de intereses con esos patrones. Pero eso es producto de una experiencia, de un desarrollo determinado. ¿Se ve? ¿Estamos hasta acá? Uno podría decir que hacia 1890, 1895, ya cristalizado como tal en la Argentina, sobre todo en Buenos Aires, sobre todo en Rosario, sociedades de resistencia y una clase obrera que aparece como tal. Y es temida como tal ya por la propia clase dominante, por el Estado. Muy poquito después, en el año 1902, va a haber una huelga general, ahora vamos a hablar un poco más de eso, y se va a dictar la ley llamada Ley de Residencia. ¿Qué era la Ley de Residencia? Era una ley muy corta que establecía que los inmigrantes que fueran advertidos en una actitud subversiva podían ser expulsados. Como todos eran inmigrantes, era muy simple. En vez de establecer una ley que podía ser anticonstitucional, de hecho esta lo era parcialmente, porque de hecho coexistía con el mismo preámbulo que dice lo contrario, como dijimos hace un rato, y promovía la expulsión de los inmigrantes indeseables. ¿Por qué creen ustedes que se pasó del preámbulo en el 53, convocamos a todos los hombres del mundo a vivir en el suelo argentino, a la Ley de Residencia en 1902? ¿Se ve? Esa inmigración que era reclamada en el 53 fue dando lugar a la aparición de una clase obrera que ahora se trataba de expulsar. Y en el año 10, que podemos hablar de eso, van a ir un poco más lejos y se propone directamente la expulsión de personas argentinas, con una ley que se llama Ley de Defensa Social. Porque en 10 años ya había gente que ya había nacido en Argentina. Entonces era más factible encontrar militantes, activistas que fueran ya nacidos en Argentina. ¿Se ve entonces? Dos grandes aspectos que mostramos hasta ahora. Por un lado, la estructuración de un capitalismo dependiente, atrasado, genera contradictoriamente el fenómeno del surgimiento temprano de una clase obrera en la Argentina. ¿Sí? Por un lado, nos integramos tarde al mercado mundial y de una manera dependiente y atrasada, y a su manera, el único elemento positivo, podríamos decir, es que eso permite la formación de una clase obrera en un periodo muy temprano y sin recorrer todas las etapas que había recorrido de 100, 200 años de formación de una clase obrera en otros países. Porque acá, bien me mencionado, la clase obrera en Inglaterra, por ejemplo, no se formó en 10 años. La clase obrera en Francia no se formó en 10, 20 años.
uno puede observar. En cambio acá, la formación es un proceso muy acelerado. ¿Sí? Lo que Trotsky, en otro lado, hablando también de otros temas, llama un desarrollo desigual y combinado de un país que combina el atraso con elementos avanzados, que no es que simplemente va tarde, va llegando tarde, sino que va llegando tarde, pero ya adopta a la clase obrera en su etapa de desarrollo en que estaba en ese momento en Europa. Igual eso no tendría también que ver con el desarrollo ya formado de las clases obreras de países como Inglaterra, Francia. Sí, por eso ahora iba a ir a ese aspecto, que es el elemento político que ya trae. Y lo voy a poner con un ejemplo muy claro para lo que dice la compañera, que resume un poco esto y me permite pasar al segundo aspecto, que es una fecha muy conocida por todos nosotros y muy celebrada, es el 1 de mayo. ¿Sí? El 1 de mayo se conmemora en homenaje a los llamados mártires de Chicago. ¿Saben qué fueron los mártires de Chicago? ¿Qué fueron? ¿Cómo? Bueno, una represión muy fuerte sobre el movimiento obrero y anarquista en la ciudad de Chicago, ¿sí? En la segunda mitad de la década del 80, que terminó con el asesinato y la ejecución. ¿Sí? No me acuerdo si los fusilaron o los colgaron. Los colgaron. Como consecuencia de eso, para que se den una idea justamente de este aspecto de Senada Valla y a dónde quiero llegar ahora. En el año 89, más precisamente el 14 de julio de 1889, que es una fecha importante porque se cumplen 100 años de qué? El 14 de julio de 1889. La toma de la Bastilla, ahí dice Esteban que, así como lo ven, fue a Buenos Aires y sabe mucho de fechas. ¿Cómo? No, Esteban sabe un montón. De hecho, la segunda clase el 14 de julio de 1889 se formó la Segunda Internacional, de la cual vamos a hablar un poquito después. En realidad todavía no se llamaba así. Fue un congreso internacional que decidió, entre otras cosas, que ahora no vienen al caso, celebrar en todo el mundo una manifestación obrera. ¿Sí? Que unificara a los trabajadores de todo el mundo. Y eligió para esa fecha el 1 de mayo. Y decidió que la primera vez que se iba a celebrar era, bueno, el 1 de mayo que les tocaba, el siguiente, el de 1890. Y el 1 de mayo de 1890, en todo el mundo, o al menos eso intentaron, se celebró el 1 de mayo como un acto obrero, independiente de cualquier otra organización política, organización nacional, étnica o lo que fuera. ¿Qué sucede? En Argentina se celebró el 1 de mayo de 1890. Ahí está el aspecto señalado de la compañera. Ahí ustedes ven cómo, a pesar del desarrollo atrasado, tardío, y obviamente que no había conocido las mismas etapas, largas etapas de la Revolución Francesa, de jacobinismo, de cartismo, que había conocido la clase obrera en otros países, el 1 de mayo de 1890, a donde ahora está más o menos el cementerio de Recoleta, hubo un acto obrero al mismo tiempo que se estaba haciendo en los principales centros obreros del mundo. Ese vínculo era imposible si no fuera por ese desarrollo tardío y al mismo tiempo combinado. Esa llegada de inmigrantes, que algunos de los cuales traían experiencias políticas al país. Y ese es el tercer aspecto que quería señalar. Esa formación económica, objetiva de la clase obrera, sumada a las primeras experiencias de lucha que van haciendo los trabajadores y que van delimitando, ¿sí?, sus intereses respecto a otros y formando sus primeras sociedades, es inseparable también de la acción de los militantes y de las fuerzas políticas de la izquierda, que es el tema que nosotros queremos ver acá, revolucionarias, que actúan, que intervienen. ¿Y que por qué actúan y por qué intervienen? En parte porque habían sido expulsadas de sus países. Y ahí viene algo interesante, lo dice Hobsbawm por ahí, un historiador. Así como la emigración en Europa había sido una válvula de escape, ¿sí?, porque en muchos lados estaban yéndose de la Europa que estaba en una situación de miseria y de crisis revolucionarias en muchos casos. La emigración actuó como una válvula de escape que frenó esas tensiones. Y contradictoriamente esa emigración que sirvió como válvula de escape en un lado, también coadyuvó a la formación de una clase obrera y de movimientos revolucionarios en América Latina, en los Estados Unidos. ¿Sí? Ese fenómeno, porque hay que tomarlo de una perspectiva global. Y ahí voy al tercer aspecto que quisiera señalar, que es un poco el más extenso y que va al nudo de lo que tenemos que ver en la charla de hoy, que son justamente, en relación con la formación de la clase obrera, las primeras organizaciones de lo que podríamos llamar la izquierda del país. Y que van de la mano con la experiencia que traen militantes que vienen con esta inmigración. Una primera cuestión que hay que separar, y que está en cierto sentido común, es pensar que todos los que venían eran todos anarquistas.
acá hay como un sentido común. Bueno, acá lo que pasó es que Colón trajo a los presos, esa es una frase famosa, por eso estamos como estamos. Y la otra es que, bueno, acá vinieron todos anarquistas, eran todos italianos, eran todos anarquistas. Bueno, entonces, claro, sí. La típica es, no, pero vinieron a trabajar, no como con Perón, que vinieron a... No, bueno, ese es un tercero, ¿no? Ahí ya metes un tercer prejuicio, que es antes, que son todos los que vienen con el peronismo, eso lo vamos a guardar para la clase que viene, porque esos hay miles. Hacían asado con el parque, bueno, miles. Acá la gente antes trabajaba y se hacía la América, y después vinieron todos los negros en los 30, bueno, otros. Vayamos todavía a los prejuicios anteriores. Un prejuicio más extendido, quizás no tan nazi, ¿sí? Pero sí un prejuicio extendido, historiográfico, es que, claro, la inmigración forma la clase obrera, lo cual parece una concepción correcta, lo que vamos a decir, pero se lo simplifica y se dice que, bueno, ¿qué pasó? Claro, los inmigrantes eran anarquistas, vinieron los anarquistas, ya está. De la mano de eso también está la idea de que el anarquismo es algo que va muy bien en los países latinos, es un país latino, y por eso acá le fue bien al anarquismo. Otro aspecto que vamos a tratar de discutir y desmontar un poco. Claro, pero también está esa idea de que el anarquismo tiene general caldo de cultivo en los países mayoritariamente agrarios. Exacto, ese es otro de los grandes, pero todavía quiero llegar a ese, es otro de los grandes lugares comunes que creo que hay que desmontar. Pero todavía quedémonos en el más simple, simplemente para aclarar. No todos los que vinieron eran anarquistas, yo diría, la enorme mayoría no lo era. Simplemente era gente que venía a trabajar y a escapar de la miseria. Hay un texto famoso de un anarquista que se llama Girimón, antes había sido socialista, lo vamos a encontrar después. Que bueno, tiene un texto, él se va al exilio, lo deportan como 40 veces, en general se baja en Montevideo, vuelve, se baja, el barco paraba en Montevideo, entonces se bajaba a Montevideo y volvía. Eso hacían muchos. Bueno, él tiene una escena en la que él muestra que está en un barco de gente, él está volviendo a Argentina, y ve un barco, él está con otros compañeros y un barco lleno de italianos, bueno, que están saliendo a probar porque están viendo la Argentina, que están llegando. Y él dice, mirá, qué ilusionados están y son futuros anarquistas. No me parece decir futuros socialistas, futuros militantes, futuros activistas obreros. Pero partiendo de esa base, partiendo de lo que venían de otra cosa. Ojo, la mayoría venía a otra cosa. Ahora bien, un grupo sí vino y empezó a forjar distintas organizaciones políticas que van a formar las tres principales corrientes de este periodo. Y acá tengo que empezar a separar y a hacer un análisis de las distintas fuerzas de la izquierda que actúan. ¿Cuáles son las tres fuerzas de la izquierda? Está fácil, pero están en el folleto, que actúan en este periodo? Anarquismo, socialismo y Sindicalismo. Muy bien, ahí están las tres. Socialismo,